Hola, hola, buenas tardes a todos. Ya estamos transmitiendo el día de hoy. Estamos desde el perfil de Facebook porque la página no quiso. Y por favor, esperen tantito porque vamos a ver si conectamos con YouTube. Ya en unos 2 minutos más comenzamos oficialmente con la plática de hoy. Bueno. Hola, hola, buenas. Lina, ¿nos puedes escuchar bien? ¿A alguien que nos vea allá en Facebook nos escucha bien? Porque vamos a iniciar como de Sí, costumbre a los 10 minutos, pero pues si nos pueden ayudar para saber que nos escuchan, se los apreciamos mucho. por Zoom sí los escucho, pero creo que por Facebook no. Ok, Lina, muchas gracias. A ver, déjeme ver si puedo ayudarnos por vía Facebook. Gracias. Bienvenida, Marina, por supuesto, también. Ahí voy a hablar. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos. Gracias a los que se están uniendo a la transmisión. Hoy tenemos conferencia gratuita del maestro Juan Francisco Herrera Borja. Nos va a hablar de los sabios del cálamo. Ahora sí, disculpen el eco. Ya. Isabel, saluda desde, ¿Isabel? desde Chile. Bueno, tenemos un saludo de Isabel desde Chile. Entonces, hola Isabel, bienvenida desde Chile. Como decíamos, la conferencia de hoy es Los sabios del cálamo, el arte del escribir en el Antiguo Egipto, por nuestro querido maestro Juan Francisco Herrera Borja. Y en unos minutos vamos a dar su semblanza. Solamente estamos haciendo pruebas de a ver si nos escuchan allá del lado de Facebook. Si no, pues si no nos llegan a escuchar, lo arreglamos. Y si no, son todos bienvenidos a meterse a la reunión de Zoom, al menos hasta que se llene.
Ah, bueno, gracias, ya nos confirmaron que nos escuchan allá por Facebook, entonces, pues a ver, ¿cuánto falta? Pues ya, en 2 minutos empezamos oficialmente, mientras, ya saben, pueden ir por agua, por la libreta de notas, porque va a estar muy buena la explicación de hoy, pueden ir por palomitas, porque también con palomitas se estudia mejor, o pelearse con el perro que está abajo de la mesa también, esa es una posibilidad. Presentan el proyecto. Eso ya salió. Bueno, hola, hola, de nuevo, bienvenidos. Ahora sí, ya vamos a comenzar. Para los que nos están viendo en su feed, que no nos conocen todavía, nosotros somos el proyecto cultural de Kemetan Anáhuac. Básicamente nos dedicamos a difundir la egiptología por medio de charlas, cursos y uno que otro viaje y otros videos de TikTok próximamente. Estamos conformados desde hace 7 años. El día de hoy tenemos el placer de tener a otro especialista con nosotros, a nuestro querido maestro Juan Francisco Herrera Borja. Y pues, si no nos conocen, pues nos van a conocer con él. Entonces, es un excelente inicio. Y a los que ya nos conocen, pues pasen a saludar, por favor, que aquí los vamos a estar leyendo. Ya saben, si llega a haber algún problema de la transmisión, audio, video, avísenos, por favor, para que lo podamos arreglar y nos puedan seguir viendo. Si por alguna razón se cae la transmisión de Facebook, déjenos por ahí comentarios en el perfil para que les pasemos la liga de entrada a Zoom. Y el día de hoy les voy a pedir un favor. Por favor, todas las preguntas las vamos a guardar al final, sobre todo si están aquí en Zoom con nosotros. Esas se las iremos pasando, dudas, comentarios y todos irán al final de la plática por el día de hoy. Y como, y bueno, si tienen ahora sí que desde el principio algún comentario, alguna duda antes de empezar, pues adelante, para ver, ahora sí que tenerla en mente e irla guardando. Muy buenas tardes, bienvenidos a Kemet en Agua, que en esta ocasión, pues justamente como decimos, les presentamos a nuestro nuevo ponente, que es el encargado de la plática del día de hoy. Bienvenido, Juan Francisco. Básicamente les leo su semblanza curricular. Es Juan Francisco Herrera, originario de Michoacán, cursó la licenciatura en Diseño Industrial en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Realizando un semestre de intercambio académico en Aalborg, Dinamarca, su trayectoria profesional se desarrolló inicialmente en el ámbito de las artes plásticas y la música experimental, hasta que en 2023 cumplió su sueño personal de estudiar egiptología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Además de la maestría en egiptología, ha complementado su formación con cursos en línea sobre lengua egipcia, historia del Antiguo Egipto y dibujo arqueológico. Ha participado como egiptólogo en simposios, talleres y clases particulares de lengua egipcia en Morelia, Michoacán. Su labor como epigrafista ha sido publicada en el Journal of Interdisciplinary Egyptology y en 2025 fue seleccionado por el Institut Français de Arqueología Oriental para formar parte de la Academy of Images en el Cairo. Entonces, pues bueno, es un gusto tener a uno de los pocos egiptólogos que han estado surgiendo en estas nuevas generaciones aquí en México.
ya se suma a esta lista que, bueno, va creciendo y creciendo poquito a poquito. Ya no nada más es Linda Manzanilla y un grupo de locos que nos hemos aventado a hacer estas cosas, ya hay otras personas incluso con título, lo cual es bastante bueno, bastante se agradece en realidad. Y pues bueno, ya sin más, nada más, como ya les comentó aquí Jean, si hay algún problema audio-video, por favor, en comentarios háganoslo saber para poder arreglarlo en caso de ser necesario. Ya sea que nos estén viendo por Facebook o por aquí los que hayan entrado a la sesión por Zoom. Pues bueno, lo vamos viendo. Igualmente comentarios, preguntas al final las vamos a dejar, como ya lo comentó bien acá Jean. Y pues si no hay más, pues ahora sí que le dejamos la palabra a, a Juan, justamente. Y pues bueno, bienvenido. Ojalá que les agrade su plática y que a ti te agrade también pues tu estadía con nosotros aquí en Kemet en Anáhuac. Adelante. Todos tuyos. Gracias. Gracias por la invitación. Me complace mucho estar aquí con ustedes. En realidad es eh, pues todo un viaje estar compartiendo egiptología en México y claro que espero que no sea el último nuevo que llega. No soy tan nuevo tampoco, pero eh, cada vez vamos a hacer más, esperemos. Mi, y bueno, mi plática se titula Los sabios del cálamo, el arte del escriba en el antiguo Egipto. Em, Vamos a explorar un poco no solo la actividad del oficio de escriba, sino también ver esos pequeños áreas en las que los mismos escribas se especializaban. Y vamos a dar un ejemplo muy mm, sobresaliente de uno de estos oficiales, de uno de estos profesionistas del antiguo Egipto. Para empezar, el término ceja, que es el que se usa para no solo el verbo escribir, pintar, decorar, enlistar, trabajar como escriba o registrar, sino como el participio para la persona, el escriba. Em, este oficio parece haber estado desde el día uno, digamos, de la unificación de Egipto, cuando el gobierno faraónico empieza sus proyectos de monumentalización, de registro de ofrendas, de decoración de tumbas. Ahí empieza esta actividad y, y se escribe con este signo que tenemos aquí a la izquierda. Es la paleta de escriba clásica, vaya, del Imperio Antiguo y Medio. Del lado izquierdo está esta paleta con dos huecos, uno para el color rojo, otro para el color negro, y ahí irlos mezclando con agua y aplicarlos. Y, y bueno, esto era portátil, era la intención, por eso está esta cuerda uniendo esta bolsita donde se llevaban las tintas en polvo o secas y la funda con los estiletes o los cálamos. Eh, este signo se siguió usando por toda la historia egipcia, aunque ya a partir del Reino Nuevo no se usara como instrumento, sino que se innovó con los ejemplos que tenemos al lado izquierdo y derecho. Podemos ver que se compactó, se hizo más portátil todavía, porque tenías los dos agujeros, los dos receptáculos para la tinta, que incluso podrían llegar a ser más, ¿no? Tenemos ejemplos de 9, 6 colores y, y todo después del registro funerario de las colecciones, por ejemplo, la de la derecha es de Tutankamón, en la que tenemos también esta funda para los cálamos de súper estilizada.
y con los títulos del propietario. Era de alguna forma un objeto de prestigio también tener una paleta como veremos, pues que tiene el escriba siempre en la sociedad egipcia un estatus como la base de la élite. Em, Probablemente hayan sido el oficio más numeroso después de los agricultores, pero también del que tenemos más registros. Entonces, pues vamos a encontrar este arcaísmo del signo, pero también usando la paleta que se usaría, por ejemplo, en este relieve en el centro, es la que se usaría en el diario, la vida diaria, y la de abajo es un icono ahí, es un jeroglífico bajo, bajo la mano del dios Tot. Esto está en el templo de Abidos. Y no solo había escribas, sino que el escriba que se dedicaba al dibujo también era considerado como parte de esta misma casta. Por decir casta, no estamos hablando de ese concepto, pero del grupo de escribas. Y esta especialización, digamos, de los escribas se llamaría el escriba de los contornos, que, que se dedicaría un tanto no solo a dibujar, a pintar, también como veremos a dirigir toda una serie de eventos y de actividades rituales. Eh, el ejemplo que vamos a dar más tarde se trata de uno de estos, un pintor o escultor incluso. Entonces empezamos a notar cómo el término escriba mm, puede ser más amplio de lo que tenemos en mente de alguien que solo lleva a cabo tareas textuales, que lleva el dictado del rey, como en el cuento del, del campesino, en el que está el campesino hablando y el rey tiene a alguien, o más bien es un oficial que tiene a alguien escribiendo las palabras que está diciendo el, el campesino elocuente. Esta podría ser una de las tareas, pero parece que iba más allá. Parece que un escriba también podría dedicarse, por ejemplo, aquí tenemos dos muestras de el nieto de Amose, hijo de Habana, aquí a la izquierda, y a la derecha uno de los escribas de Deir el Medina durante la dinastía 20. Aquí nos describen sus actividades como Sejá Kedut y como Sejau. Por ejemplo, el Pajeri, el nieto de Amose, él dice que dirigió las obras de esa tumba para hacer vivir el nombre de su padre, del padre de su madre. Y por otro lado, a Amenhotep, hijo de Amunaj, am, dice que él ejecutó la decoración, que de plano hizo los trazos. Entonces, en este sentido, tenemos que un escriba de los dibujos, digamos, un dibujante, dirigía la obra y por otro lado un escriba ejecutaba la decoración. Entonces parece ser un tanto ambiguo, pero más bien la palabra sería polisémico, es decir, el escriba, la acción de Sejá involucraba todas estas cosas de dirigir, pero también de estar a cargo de la ejecución. Y bueno, tenemos
de mano de los mismos escribas un testimonio de sus actividades, como, como ellos mismos se consideraban. Y esto es algo que pues rara vez vamos a encontrar de parte del Antiguo Egipto, que tengamos un testimonio directo de quienes se dedicaban a esta actividad. En este caso, pues nos queda la escritura de los escribas. Y, y bueno, aquí está el... A ver, voy a ocultar esto porque me está estorbando un poco. Bueno, el papiro Chester Beatty 4 del periodo Ramesida en el Reino Nuevo, que dice, cuando un hombre ha muerto, ya está su cuerpo en la tierra, y cuando toda su familia yace en la tierra, es la escritura la que le permite ser recordado en la boca de quien recita la fórmula. Los rollos de papiro son más útiles que construir una tumba, más que capillas en el occidente. Son más perfectos que palacios, más duraderos que un monumento dentro del templo. Aquí un escriba de base está exaltando su actividad más allá de lo que podríamos decir que era el fin último de la vida de un noble egipcio, que era construir su monumento funerario. Y bueno, esta tendencia pues no es solo de esta época, ¿no? Es como una especie de estrés postraumático tras la ruptura en el periodo de Amarna, en el que pues podría que ser que había ya algunas mm, ideas de duda en tanto a la efectividad de la construcción de monumentos funerarios, y estos escribas nos están dando ahí un indicio del Zeitgeist en este tiempo. Y también pues en las enseñanzas de Getty, que es una obra del Reino Medio, pero que se fue copiando durante el Reino Nuevo también. Tenemos la famosa, también se llama Sátira de los Oficios, en la que un escriba le está explicando a su aprendiz qué tan bueno y beneficioso es ser un escriba en esa sociedad, a diferencia de otras actividades, y pues le enlista, ¿no? Que carpintero, lavandero, vendedor de zapatero, todo tipo de cosas. Bueno, ah, es- esto concluye con esa frase: sé escriba. Esto te salvará de servir a otros. El escriba está libre del trabajo manual y no está sujeto a ningún capataz. Le envían a realizar misiones y no hay límites para su actividad. Él mismo es su propio jefe. Su mano sostiene la pluma y la tablilla. Su corazón se alegra más que con el pan y la cerveza. Ser escriba es ser el más grande de los oficios. Él ordena y todos le obedecen. Y bueno, obviamente no todos los escribas tendrían esa vida ideal, pero al menos nos está dando un indicio, ¿no? De cómo podías llegar de lejos, siendo escriba, entrando a esos estudios. Y tenemos varios ejemplos de personajes que fueron escribas, y eventualmente ascendieron a lugares pues muy elevados. Y bueno, hay que también subrayar que ya de por sí a entrar a una escuela de escribas, quiere decir que ya estabas posicionado en la élite, porque tenías un linaje detrás que estaba insertándote ahí en ese estudio, en el que pues te codearías con otros personajes que acabarían llegando a- en el caso primero, a Horemheb, no, perdón, Amenhotep, hijo de Hapu, o Horemheb, que es el que le sigue, o Imhotep, o este escriba del reino antiguo, pues que llegarían a una fama, a un renombre más allá de su tiempo. En el caso de Amenhotep, hijo de Hapu,
Pues él fue arquitecto y visir de Amenhotep III y se le construyó su propio templo mortuorio y tenemos muchos datos sobre su fama que trascendió incluso más allá de su época, como les explicaba, porque no sé si han escuchado del templo mortuorio de Ramsés III, se llama Medinet Habu. Pues está basado en esa fama de Hapu, del hijo de Hapu. Ellos pensaban que era la ciudad de este escriba, los árabes. Y, y después, la generación siguiente, digamos, la dinastía siguiente más bien, el escriba Horemheb se presenta como es típico de su tiempo, como que empezó desde chico, como nadie, una persona pequeña sin importancia y entró a ser escriba y acabó como jefe del ejército y eventualmente lo vemos como faraón. Abandona la construcción de su tumba en Saqqara y se construye su tumba real en el Valle de los Reyes. Y bueno, tal vez el que le sigue es el ejemplo más resonado en la cultura popular actual porque es Imhotep de la tercera dinastía, un, un visir aparentemente arquitecto de la pirámide escalonada y que durante época baja y periodo ptolemaico fue deificado, considerado un dios, hijo de Ptah, dios de la medicina, y siempre con esa postura de escriba, con su rollo desenvuelto ahí en las piernas escribiendo. Y, y pues así, desde el Reino Antiguo, este del Reino Antiguo lo pongo de lado, de perfil, porque también últimamente pues se ha estado estudiando el terreno más humano de los escribas, como su postura también tenía consecuencias en su cuerpo mismo, ¿no? Entonces este año se publicó un estudio de unos checos, no recuerdo bien su nombre, pero tienen ah, un muestreo de varias personas en una necrópolis en la que los que están explícitamente señalados como escribas, pues sí presentan desgaste físico, pero el mayor desgaste es del torso para arriba, el cuello, los hombros, y lo que señalan es que no es necesariamente diferente a como en los trabajos de oficina de hoy eh, ejercen presión sobre tus huesos. Y bueno, aprovechando para eso, podemos ver aquí cómo se hacía ese trabajo de escriba copiando textos. Eh, mucho del, mucho del estudio del escriba era tener el maestro que te presentaba un texto y tú lo copiabas y lo metías en la memoria porque iba a ser parte de tu cultura, de tu memoria, de tu identidad incluso como hombre letrado. Por cierto, pues no hay ejemplos de mujeres escribas, pero sí que había una diosa dedicada a la escritura, que es Sheshat, y el dios de los escribas es Tot. Bueno, de hecho ya vimos aquí una imagen, ¿no? De, de esa devoción que los escribas le rendían al dios Tot aquí en forma de babuino, con la luna sobre la cabeza. Y algo interesante también es que esta escultura, esta estatuilla más bien, procede de Amarna, del lugar donde se suponía que solo se adoraría a Aton y al rey Akenatón y a Nefertiti, ¿no? Pero los escribas seguían esforzándose por agradar a su dios Tot.
Y bueno, ahora a dar un ejemplo de quien se dedicó a ser escriba y que nos dejó un testimonio en esta estela de Abidos, procedente de Abidos, que ahora está en el Louvre. Am, Esta estela, pues, es un tanto única porque no solo nos narra quién era, de qué época, bajo qué rey servía, quiénes eran sus hijos. Incluso podemos trazar ahí una genealogía o ver a quién le caía mal qué hijo, cosas así, pero lo interesante está en el texto que aparenta ser una autobiografía típica de presentarse, describir sus actividades e invocar a que el lector de la estela se conmueva o llevarle ofrendas y a procurarle un más allá abundante, ¿no? Y próspero, una resurrección reverdecida. Aquí estamos hablando del periodo de la reunificación bajo Mentuhotep II, después del primer periodo intermedio. Ah, pues como recordarán, hubo un tiempo así de descentralización, de que pues cada ciudad casi tendría su propio taller y su propio estilo y propio, mm, su propio proyecto. Pero en este proyecto de reunificación nos volvemos otra vez a una figura central. Todavía no tenemos ese poderío, digamos, de la dinastía 12. Perdón, es la dinastía 11. De la dinastía 12 bajó a Amenemhat y los Senusret, eh, pero ya se empieza a perfilar que este trabajo está siendo llevado a cabo ya desde un auspicio real en este periodo específico, ¿no? El texto en sí es lo interesante que les digo. Después de mencionar todo el, pues las palabras formulaicas de alusión a las deidades y al rey y a las ofrendas y a la bondad de ser un venerable frente a Osiris y frente a Anubis. Tenemos ya el texto interesante que nos dice: el supervisor de los artesanos, el Sejaukedut, pintor o escultor, Irtisen, dice: yo conozco el secreto de los jeroglíficos y la conducción de los festivales. Toda la magia me he equipado con ella, sin que nada se me escape. Por tanto, soy un artista experto, eficiente en su arte, uno que ha llegado a la cima por lo que sabe. Entonces aquí ya tenemos bien directo de qué te quiere hablar y qué te quiere presumir su conocimiento. Y sí, tiene la técnica de hacer las cosas como nos explicará después, pero de base, l- lo que lo hace más grandioso que otros, aparentemente, es su conocimiento, el que él sabe. Y este verbo en estativo, yo conozco, lo vamos a encontrar varias veces, instaurando una sección diferente o, como veremos acá, otra vez dice: yo conozco las partes o las fórmulas del Bagu. Y bueno, al final de que leamos toda la estela, les voy a explicar qué puede ser eso, porque aparentemente no hay una explicación así directa de qué estamos hablando. La evaluación exacta del cálculo, el sacar y dejar entrar mientras sale o entra, de manera que cada miembro queda en su lugar. Pareciera que está hablando de hacer relieves, de extraer material para dejar una figura,
Pero no solo eso, sino delimitar el espacio, calcular las proporciones en torno al canon. Es que es algo que aparentemente se había perdido en el primer periodo intermedio, pero bueno, eso lo tenemos que interpretar, ¿no? Porque directamente está así. Yo conozco el andar de la figura masculina, nos dice, el paseo de la figura femenina y la postura de las muchas aves, el doblarse de quien golpea a un cautivo, cómo el ojo mira a sus dos hermanas y cómo provoca el miedo en la cara del cautivo, el alzarse del brazo de quien arponea al hipopótamo y el paso de quien corre. Y aquí ya nos está diciendo un tanto más de lo que puede llegar a hacer con su conocimiento. Son estas escenas de sometimiento del orden contra el caos, como, como está el cautivo mirando con miedo al rey y cómo mira directo a sus pupilas, que le llaman sus dos hermanas, y cómo se alza el brazo, el paso hacia adelante, el- esas expresividades que él solo él sabía hacer. Y también este ritual del arponeo del hipopótamo, algo muy, muy ligado y muy vinculado a la actividad del ritual del rey como propiciador del orden contra pues ese mundo informe del caos allá afuera. Eh, Después nos dice, yo conozco cómo hacer lo que está dentro de ellos, esas figuras, es decir, los materiales que llevan dentro, sin permitir que el fuego los queme y que tampoco el agua los deslave. Eh, Hasta ahora lo que estamos viendo es que Irtisen nos está dando como una lista de cosas, enlistando, ¿no? Como es una de las excepciones del verbo seja, ah, enlistando qué cosas sabe hacer, pero no nos está diciendo cómo las hace, qué pasos lleva, como si fuera un tutorial de su actividad, ¿no? Y pues esto lo hemos visto cuando queremos encontrar algún texto que nos explique cómo hacían las pirámides, por ejemplo, o cómo hacían ah, sus, pues sus proyectos monumentales. No tenemos algo así directamente alusivo a las actividades paso a paso, sino que aquí se preocupa, por ejemplo, este hombre está directamente involucrado en la creación de monumentos, nos está enlistando cosas que hace y que las hace porque las sabe hacer. Y, y bueno, ya en la última parte, que es, bueno, estas dos últimas secciones, que nos explicó y nos dijo qué cosas tiene ya en su mente, en su corazón. Nos está explicando también un elemento de la cultura escribal egipcia que es la cuestión hereditaria del oficio. Nos dice, no hay quien le revele esto a nadie, excepto yo, únicamente, junto con mi hijo primogénito, de mi vientre porque el Dios ha ordenado que actúe como a uno a quien se le ha revelado. Y por último nos dice, yo he visto su desempeño, haciendo de supervisor de obras en todo material precioso, desde plata y oro hasta marfil y ébano. Y, y ya, hasta aquí llega el texto ah, como lo que sería en una autobiografía de su época, pues el texto de la narración de su vida. Porque después ya nos enlista las ofrendas y que es un venerable frente a,
toda cosa pura que le den, que es un justificado, es más formulaica esa parte. Y bueno, aquí está dando pues ya una antesala a cómo es su intención de qué quiere que lleve a cabo este texto. Y como ya unas notitas aquí sobre este texto. Tenemos varios juegos gráficos con los jeroglíficos, con el sistema de escritura jeroglífica, del cual él mismo se está vanagloriando que sabe dominar y que domina muy bien. El, bueno, de todos esos juegos gráficos, elegí este, en el que está esta palabra pegau, que pues no sé, puede significar varias cosas, pero lo interesante es su elección del, del determinativo, porque por un lado puede significar coagular o puede ser el sustantivo de náufrago con el determinativo del agua, que es el que usa, o puede significar estar inerte con el determinativo del hombre con los brazos extendidos. Y por lo tanto, estar haciendo una alusión a Osiris. Y el- los tres jeroglíficos de la boca que le anteceden pueden significar tanto fórmulas, es decir, el plural de solo la boca, o partes. Entonces se podría leer, yo conozco el relieve hundido, algunos han dicho, o las partes de la convertibilidad del canon, de, de qué, en qué consiste, o las etapas del trabajo, como los fallos. El autor de esta interpretación pensó que náufrago querría también ser una especie de metonimia de los fallos que haces cuando estás trabajando, ¿no? Que prueba y error. Mm, o de plano algo ya más mitológico, sí, alusiones a Osiris, como las fórmulas de Osiris. Ah, pero no está claro. Y aparentemente, por la cantidad de juegos gráficos y de ambigüedades que maneja, pareciera que su intención es más bien esa, ser ambiguo y, y retarte a leer ese texto. Los 5% de la población de Egipto que pudiera leer eso, tal vez un porcentaje todavía menor, podría interpretarlo adecuadamente y justamente eso es lo que quiere hacer, demostrarte, no solo textualmente, explícitamente, sino también por medio de estos enigmas. Tampoco es así explícitamente una escritura criptográfica, ¿no? Sino que está así jugando con palabras. Bueno, los temas de la estela, pues ya así como concluyendo, es la escritura, el ritual y la magia como esas áreas que domina el escriba, el Irtizen, eh, porque nos dice que conoce el secreto de los jeroglíficos, que tiene noción de los festivales, de cómo organizarlos, parece ser, y del ritual, es decir, como vimos, de cómo se ejecutan las escenas rituales y bueno, las festividades también, ¿no? Estaba esa palabra tal cual. Am, Todo eso pues a través de esa creación de obras performáticas, o sea, que ejercen un poder sobre la realidad, una,
una efectividad mágica, vaya. Todas estas nociones de que cobran vida las imágenes detrás, no solo tras dibujarlas y ejecutarlas, sino que después del ritual de apertura de la boca, por ejemplo. Y, y también está implícito, pues, este tema, ¿no? De la participación de este artesano individual en el proyecto de reunificación de Montuhotep. Sin embargo, como vimos acá atrás con las palabras misteriosas, con el juego de determinativos, pues le gusta dejarnos oculto eh, alguna información y por medio de eso, pues dar su mensaje, ¿no? Ah, usando la escritura jeroglífica como vía de demostración de, de quién es. No solo diciendo quién es, como lo harían sus contemporáneos, diciendo yo fui aquí a esta expedición y traje tanto oro y traje tantas cosas para el rey y soy su mejor amigo y todo eso, sino aquí está la muestra, con esta estela te lo demuestro y este conocimiento me lo voy a quedar a mí porque se lo voy a dar a mi hijo, que a su vez pues seguirá, ¿no? Esa continuidad. Am, y bueno, como el autor Andreas Stauder lo condensa así. La dimensión jeroglífica de la autopresentación de Irtisen crea así un nivel adicional de textura. Más allá de la lingüística, los dobles sentidos gráficos hacen que el texto sea más denso, más polifónico y opaco, al sugerir que hay más tras lo que dicen sus palabras, señalan cuanto más no dice el texto. La materialización gráfica de la autorrepresentación de Irtisen es esencial para su representación necesariamente oblicua de un conocimiento restringido. Em, y bueno, volviendo al tema más global de los escribas como oficio, am, pues en realidad gran parte del material eh, arqueológico y casi que todo el material escrito pues viene de manos de ellos. Eh, entonces, cada vez que estamos tratando de entender un tema del Antiguo Egipto, estamos acudiendo a un escriba de alguna u otra forma, al menos si lo estamos haciendo recargándonos en el material textual o visual, en todo caso, porque pues en Egipto lo visual y lo textual se combinan en una línea muy difusa entre ambas actividades. Y voy a concluir con esta frase de Jan Assmann. En Egipto, la memoria cultural estaba materialmente fijada en formas duraderas, en piedra, en inscripciones murales y en papiros. Los escribas y artistas no eran menos ejecutores, sino mediadores entre el mundo efímero de los acontecimientos y su preservación en un horizonte de eternidad. Ellos configuraban el pasado en imágenes y textos, seleccionando, ordenando y dando forma a lo que debía ser recordado, asegurando así la continuidad de la identidad colectiva a través de generaciones. Bueno, gracias. Ahí dejo mi Instagram si quieren seguir más de mis actividades aquí en Morelia o en otros lugares. Y los dejo con mi bibliografía. Pues muchas gracias, maestro Juan Herrera. Te agradecemos mucho la conferencia. Qué interesante este orgullo que tenían los escribas y sobre todo esos juegos de palabra, estos retos a la inteligencia. Ahorita ya es el momento de comentarios, dudas, preguntas son recibidas. Ya tenemos el primer comentario de parte de Víctor Acosta. Dice, qué gran exposición. Felicitaciones al profesor Herrera y a los organizadores. Mohamed desde Egipto, nuestro guía, de hecho, nos dice saludos desde Egipto. Saludos, Mohamed, ¿qué tal? ¿Cómo está Egipto? ¿Ya listo para el viaje de diciembre? Y Mm, pues a ver, voy a revisar acá en Zoom. En Zoom todavía no tenemos comentarios. Acá de la casa tenemos comentarios, preguntas, dudas. Muy interesante, muchas gracias.
Acá los que están, ahora sí que desde la sede dicen que muchas gracias, que está muy interesante. Estamos encantados. Pues, muy bien, muchísimas gracias, Juan. Excelente exposición, por ahí lo comentaba ya Víctor Acosta, justamente lo dice, muy, muy buena. Y pues bueno, justamente igual si quieren más actividades del profesor, con mucho gusto nosotros las podemos compartir. Igualmente, bueno, lo vamos a tener por aquí en un pequeño taller que todavía vamos a ponerle fecha, pero vamos a tener un pequeño taller con él. Juan, no sé si gustas platicarnos un poquito de la idea de este taller. Sí, de hecho es un taller que estoy aquí comenzando a hacer en Morelia también, pero la idea básica es que vamos a copiar sobre papiro a algunas obras de arte egipcios, pero también a entender de qué van, o sea, qué simbolismo tienen, qué dicen los jeroglíficos. Esta, pues, ¿cómo se dice? No, no es ambivalencia, más bien el balance, sí, entre lo que vemos y lo que entendemos y también lo que llegamos a hacer con nuestras manos, porque es un taller de dibujo, así, en, en última instancia vamos a dibujar. Pues la verdad es Ay, que qué taller tan interesante. Yo ya me muero porque comience. ¿Ibas a comentar algo, Ro? Ah, bueno, tenemos una pregunta de nuestra querida Marina. Marina dice, ¿a qué edad iniciaba la enseñanza de un escriba? Am, pues desde que se volvía, desde que era iniciado, digamos, como a los 10 años, yo creo, entre 5 y 10 años, que dejaba de ser niño para convertirse en aprendiz, porque pues en Egipto era más o menos así la cuestión de la infancia que la querían acabar lo antes posible para ya empezar a, a hacer el trabajo de sus padres, ¿no? En caso de los hombres, porque las mujeres pues entraban ya al matrimonio, yo creo que también a esa edad. Ah, bueno, en la transmisión tenemos el comentario de Mohamed que dice que ya, él ya nos tiene todo listo para el viaje de diciembre del 2025. sí, que bueno, justamente igual aprovechar. Recuerden que ahora en diciembre nos vamos a Egipto durante 15 días. Entonces, si hay alguien interesado, con mucho gusto, mándenos un mensajito. Nosotros les enviamos el itinerario. Y bueno, nos ponemos de acuerdo con cualquier duda o situación que tengan sobre este viaje que se hace del 1 de enero al 15 de, no, perdón, del 1 de diciembre al 15 de diciembre. Vamos a estar 15 días allá en Egipto, entonces si gustan acompañarnos, pues aprovechen precisamente. Y bueno, por acá tenemos igual una pregunta de Karina. Pasan la información del viaje. Claro, Karina, te mando un mensaje con el itinerario y lo vamos platicando. No sé si en Facebook tengamos alguna otra pregunta, Deja, cuestión. reviso en Facebook, conectando Facebook. No, en Facebook ya. Ok, bueno, si tienen alguna pregunta, comentario, pues muchísimas gracias. Mientras tanto, pues bueno, recordarles, este sábado estaremos hablando, que justamente hablando de escribas, que bueno, todo este trabajo de los escribas que nos estuvo comentando Juan, pues bueno, también empezó su desciframiento, después de ya muchos siglos de haber sido olvidado, justamente con un nombre un poco polémico a nuestros días, con Athanasius Kircher, y bueno, justamente... Este sábado a las 4 de la tarde vamos a tener una plática con Ángela sobre este hombre, Athanasius Kircher, y sus primeros intentos de desciframiento de los jeroglíficos egipcios, que bueno, no es que los haya descifrado, pero ya hay unas cosas bastante interesantes que ya lo estaremos viendo el sábado. También recuerden que este día sábado tenemos visita a la sala Maya, allá en Museo Nacional de Antropología. Que bueno, cosa interesante, ya saben que a nosotros nos gusta estar un poco en todo, entonces por ahí más digo, vamos a tratar de explicarles también la situación de la escritura maya, que aunque es muy diferente, también tiene sus paralelismos con la escritura egipcia, que es lo que estuvimos viendo el día de hoy. Entonces, cuando si gustan acompañarnos, pues sean bienvenidos. Y pues bueno, en este caso, ¿qué más podemos? Bueno, hablando sobre Kirchner, los que vivan aquí en Ciudad de México, láncense al Museo Nacional de Arte, allá en el centro, porque justamente está su libro expuesto dentro de esa exposición de los designios de Saturno. Es una oportunidad única de verla, por desgracia está dentro de una vitrina, entonces nada más podemos ver las dos páginas que están expuestas, pero pues
estas oportunidades de verlos ahora sí que tan cerquitas son pocas, entonces aprovechen. Tenemos un mensaje de Lina que dice muy interesante sesión y nos muestra la importancia de los escribas. Así es, creo que esta plática lo plasma perfectamente. Muchas gracias, maestro Herrera. Y bueno, yo que soy... Ajá. Y bueno, Juan, por acá me tienen una pregunta del auditorio que tenemos en vivo, que me preguntan, se supone que a mucha gente le han enseñado que escriba se dice sesh, y tú comentaste que es ceja. ¿Tienes algún comentario sobre qué diferencia hay entre esas dos palabras para escriba? Sí, pues también yo empecé entendiéndolo así, am, porque en algunos textos así está como la S y la she, am, pero como yo he visto que se usa últimamente es como ceja con la H4, por lo que logro entender es que la she y la g, como she, son tan parecidos que tienden a fusionarse. Es como la T y la D. Entonces, de ahí vendría la confusión, pero sí, en realidad no creo que ninguna de las dos esté mal. Solo ya me acostumbré a usar ceja en este punto. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, Mohamed, si aún nos estás viendo, pues allá nos vemos en diciembre. Muchas gracias. Y hay un comentario de Isabel y Isabel Sanefer. Inafer, que ella nos está viendo desde Chile, que nos hacía el saludo de hace rato. Nos dice, gracias por la charla, muy interesante, y por compartir. Sanipti, precisamente. Pues bueno, no sé si hay más comentarios, preguntas, cuestiones que nos quieran compartir. Muy, muy interesante, la verdad, esta plática. Vamos a ver si podemos retomar un poquito más la situación de estas pláticas a todo público. Ujú. Mientras tanto, pues bueno, pues ya ahí tienen las invitaciones. Ahorita en estos días les vamos platicando la cuestión con el taller que estaremos dando con Juan precisamente. Y pues bueno, si no hay más, nada más invitarlas el próximo jueves. Vamos a iniciar un pequeño curso de 3 sesiones sobre la medicina en el Antiguo Egipto. Entonces, si gustan unirse para ver cómo, bueno, que ahí sí vamos a ver muchos papiros médicos, que son una verdadera maravilla estos papiros médicos. Entonces, pues ahí también hay mucho trabajo de escriba, hay que admitirlo. Entonces, los esperamos el próximo jueves para esta situación. El sábado también que tenemos actividades y, por supuesto, en diciembre para el viaje, pues los tenemos esperando, ¿ok? Si no hay más, pues muchísimas gracias, Juan. Una magnífica plática. Felicidades. Por ahí, pues ya nada más nos queda despedirnos. Lina, que andaba por ahí conectado, y Sanefer. También por ahí andaba Marina, señora Tere, muchísimas gracias también. Mohamed, Víctor. Víctor Acosta, Mohamed. Y bueno, todos los que anden por ahí que no haya mencionado, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues como siempre nos despedimos en Kemet en Anáhuac, no nos queda más que decir. Que a ver, pero esa es pregunta para Juan. Juan, ¿sabes cómo despedir en egipcio antiguo? Despedir, pues ¿Decir adiós? llegó a su fin como encontrado en los rollos. Me No, bueno, gusta. esa fue la más elegante porque es como terminaban los escribas sus escritos. Y que Sí, bueno, antes de eso, Karina te dice saludos, maestro Juan. Eh, saludos. Y pues bueno, en realidad la palabrita para decir adiós, que por ahí la encontramos porque a nosotros nos encanta buscar un montón de palabras comunes de la gente que no sabía leer del Antiguo Egipto. Frases vulgares. Que también por ahí tenemos, de hecho, tenemos pendiente una plática de groserías en el Antiguo Egipto. Ya ahí Esa está tenemos buena. un catálogo bastante interesante. Pero bueno, las groserías son para otro momento. Ahorita no nos queda más que decir, como siempre, Y Sanipti, muchas muchísimas gracias a gracias. todos. Bye bye. Bye. Ay. Ok, pues entonces dejen Nada más empieza a sacar a la gente, si se puede. estas